Hola, bienvenidos a este diálogo sobre periodismo y religión organizado por la International Association of Religion Journalists, IRJ. Vamos a hablar de religión y de pandemia en América Latina en una conversación entre periodistas que forma parte de una serie de diálogos regionales. Algunos ya se han realizado, son los relativos a Asia, Norteamérica y Europa, y a este seguirán otros sobre otras regiones, en África subsahariana, el Mediterráneo, Asia, Pacífico y Oriente Medio. En general estos diálogos se hacen en inglés, pero este lo hacemos en español. Mi nombre es María Paz López, soy periodista del diario La Vanguardia de Barcelona, pero no les hablo desde España, sino desde Berlín, pues ejerzo de corresponsal en Alemania. Antes de eso fui corresponsal en Italia y el Vaticano y llevo vinculada al periodismo de religión desde hace 20 años. Nos acompañan 3 periodistas latinoamericanos de amplia trayectoria profesional. Saludamos en Ciudad de México a David Ramos, periodista peruano, editor y corresponsal en México de la Agencia Católica de Información ACI Prensa, que forma parte de EWTN, la red de televisión católica más grande del mundo. David trabaja para ACI Prensa desde hace casi 10 años, los 2 últimos con base en Ciudad de México, y ha viajado para cubrir las visitas del Papa Francisco a Ecuador, Paraguay, México, Colombia, Chile, Perú y Panamá. Saludamos en Buenos Aires a Claudia Florentín, periodista y teóloga argentina. Claudia es editora general de ALC Noticias, la Agencia Ecuménica de Comunicación, y este año ha fundado la agencia CONF, una agencia de comunicación feminista de mujeres de fe. Claudia forma parte del equipo coordinador de Red Tepali, red de teólogas, pastoras y lideresas cristianas de América Latina y el Caribe. Y saludamos también en Buenos Aires a Pedro Brigger, periodista y sociólogo argentino. Pedro es director de Nodal, el primer portal dedicado exclusivamente a la información de América Latina y el Caribe, y es también autor de innumerables artículos, ensayos y libros sobre religión y política. Nuestros 3 panelistas trabajan en medios que de un modo u otro cubren toda América Latina y el Caribe, así que poseen una visión de conjunto que va más allá de sus respectivos países. Empecemos pues. David, por favor, ¿qué contribuciones significativas se están haciendo o han hecho las instituciones religiosas y las comunidades de fe para el bien común durante la pandemia? Gracias, María Paz. En principio, lo que me pongo a pensar es, partiendo de la perspectiva de la información católica, que es a la que mi agencia principalmente se refiere, en el trabajo desde los pequeños, de los pequeños pastores, los pequeños sacerdotes, si podemos considerarlo de alguna forma, me viene mucho a la memoria ahora mismo un sacerdote en la Amazonía peruana, en Iquitos, el padre Raimundo Portelli, a quien tengo el gusto de conocer muy de cerca, que ante las dificultades, por llamarlo de alguna forma, del sector salud, del sector público, de las autoridades, él emprendió una campaña para recolectar fondos para conseguir oxígeno, que ahora es en el mismo Perú, frente a la pandemia, es uno de los recursos más escasos que hay. Y ante la falta de oxígeno que había en hospitales, en instituciones públicas, ese sacerdote comenzó una colecta que logró que ya se construyeran en Iquitos, en esta ciudad en la Amazonía peruana, ya 2 plantas de oxígeno que han aliviado inmensamente y salvan vidas, porque hay muchas personas que en Perú se están muriendo básicamente porque no hay oxígeno, o el oxígeno está muy caro, pues se puede conseguir pues un tanque de oxígeno por más de $1,000. Entonces, estas situaciones críticas han llevado a que la Iglesia haga este tipo de trabajos que son vitales y se pueden hacer justamente de la perspectiva de confianza que tiene la Iglesia. Ahora mismo también en Perú, nuevamente apelando a ese tema de que el oxígeno es lo más escaso para dar frente a la pandemia del coronavirus, se ha lanzado la campaña Respira Perú, que es la Iglesia en todas partes del país tratando de ayudar a que se pueda abastecer de planta de oxígeno por todas las localidades, o también de otros casos, como el padre Omar Sánchez, a quien también tengo el gusto de conocer, que por allá, otro de los factores que seguramente lo vemos en toda la región, en muchos otros países, es el tema de los aislamientos a los que nos vemos naturalmente empujados para prevenir el contagio de coronavirus, hacen que los más pobres sufran más, porque son los que menos recursos tienen. Muchos de nosotros, seguramente la gente que nos está viendo, podemos estar en casa, podemos trabajar desde casa, pero hay muchas personas que quedarse en casa, sobre todo cuando las medidas son obligatorias,
significa no comer, significa no tener para comer hoy ni mañana. Y desde la iglesia, el padre Omar, desde la diócesis de Lurín, allá por Lima, cerca de Lima, logró conseguir miles y miles de lo que acá en México se llama despensas, allá en Perú lo conocemos como canastas, canasta de alimentos, y para alimentar a estas miles de personas, más de 15.000, cerca de 20.000 familias que pudieron alimentarse gracias a este tipo de gestiones a las que se sumaron muchas empresas privadas, mucha solidaridad ciudadana. Aquí en México, por decirlo de otra forma, donde la crisis no es tanto como oxígeno, la falta de oxígeno como recurso, como es en Perú, por decirlo, y en otros países, la iglesia se ha enfocado más en el tema de despensa, de alimentos, y ahora mismo algo que me parecía muy singular, que es gestionar bolsas de trabajo, es decir, en México se han perdido ya más de 1 millón de empleos, entonces lo que ha hecho la iglesia es establecer un puente entre empresarios y las personas que estén buscando trabajo, y también microempresarios. Entonces, aquel que requiere un empleo puede buscar a través de la iglesia, a través de un servicio que ha instalado la iglesia, empleo, y los que están buscando trabajadores también pueden aportar ahí. Entonces, eso por un lado, y luego definitivamente el plano espiritual, en el cual acá en México, por decir, incluso en Perú también se han instalado de alguna medida lo que acá se llama capellanes COVID, que son sacerdotes que bien implementados, bien protegidos, van a llevar la pastoral, la absolución, la comunión a esas personas que están hospitalizadas, ya sea por COVID o no por COVID, pero que están básicamente aisladas a su suerte. Muchas fallecen sin recibir sacramentos. Entonces, estas iniciativas también espirituales yo creo que son de un valor pues, superior al que podríamos imaginar o visualizar por nuestros propios medios. Así que eso podría ir avanzando el trabajo que está haciendo la Iglesia en América Latina. Y Claudia, ¿tú qué puedes contarnos al respecto? Pía, mira, con respecto a lo que decía David, creo que también en el ámbito ecuménico, que es el ámbito en el que yo cubro la información, o sea, de distintas organizaciones e iglesias de distinta denominación, creo que hay un factor que tiene que ver con el factor espiritual. Me decían muchos pastores y pastoras la importancia que ha cobrado el tema de los grupos de oración, por ejemplo, en este tiempo, y también todo lo que el desafío que ha sido para las iglesias pasar toda esta tarea pastoral al ámbito de la virtualidad, ¿no? Con todo lo que eso trae de dimensiones de complejidad. Eso sería para analizarlo en un panel completo, ¿no?, de comunicación. Después está la dimensión diacónica, que por ahí es la dimensión que David decía, las canastas, todo lo que es el trabajo que se ha hecho, inclusive también en los sectores campesinos de América Latina y el Caribe, donde las iglesias están presentes con semillas, con ayudas específicamente para que la gente pueda tener su autosustento. Y eso creo que lo podemos ver multiplicado por centenares de proyectos también de organizaciones basadas en la fe que se han unido con iglesias, inclusive con empresas privadas, como decía David. Y una dimensión que yo quisiera rescatar, para correrme un poquito tal vez de lo que ya David nos hizo un buen panorama, es la influencia que vi crecer en este tiempo de la incidencia público-política de algunas iglesias. Sobre todo pienso en Brasil y en Colombia, dos países que nosotros acompañamos mucho con nuestra agencia de noticias, donde las iglesias se han puesto, iglesias y organizaciones basadas en la fe, se han puesto al hombro la denuncia y el acompañamiento del abandono estatal a determinadas poblaciones, por ejemplo, poblaciones negras, poblaciones indígenas, poblaciones rurales, campesinas, y las iglesias están ahí, acompañando no solo en lo material, sino en la incidencia público-política para denunciar esto. Y a mí eso me parece sumamente valioso. Creo que muchas lo venían haciendo con otros temas antes, pero en la pandemia, en la que se vio este abandono del Estado en determinados lugares de América Latina, las iglesias también han cobrado un rol muy importante de distintas denominaciones, ¿no? Todo lo que está pasando en la Amazonía ahora, donde la Iglesia Católica tiene una fuerte presencia a través de la red panamazónica, pero también está acompañada por muchas organizaciones e iglesias ecuménicas que están apoyando esa tarea para decir que está pasando esto en plena pandemia, que eso no nos desvíe la mirada de lo grave que está pasando en América Latina y el Caribe. Y Pedro, ¿tienes algo que añadir? No te oímos, por favor. Tu micrófono, Pedro, está Tu micrófono, no te oímos, Pedro. Ahí. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora, sí. Perfectamente. Creo que un elemento central
para tomar en cuenta de cómo están actuando las diferentes iglesias es separar dos elementos tal vez. Uno, hablamos de muchas iglesias, por supuesto, usamos la palabra iglesia de manera genérica, sabemos que hay diferentes iglesias y religiones en nuestra región, y la otra es el vínculo político con los gobiernos, sin lugar a dudas. No se puede abstraer la situación del coronavirus de las pujas políticas existentes en varios países. Por ejemplo, sectores evangélicos en Brasil apoyando abiertamente al presidente Jair Bolsonaro, que durante bastante tiempo minimizó el fenómeno del coronavirus, hablando de una gripecita y que esto en realidad se podía ir bastante rápido. Además está el tema de cómo actuar en lo personal, en lo social con el coronavirus, y ahí entra el elemento también de cómo actúan desde el poder político. Por ejemplo, el tema del tapaboca, mascarilla o como lo llamemos, porque también es importante ver cómo actúa un determinado presidente, caso concreto de Brasil, Jair Bolsonaro, y quienes lo estaban apoyando. Me parece que los gestos políticos en ese sentido han sido fundamentales también desde el lado del Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco salió en una oportunidad a hablar ante los fieles con tapaboca, en su momento también fue ridiculizado por sectores políticos que se oponen al vínculo que tiene el Papa Francisco con el gobierno argentino, elemento político para tomar en cuenta, sin lugar a dudas, pero que como gesto era un gesto que seguramente fue percibido de una determinada manera por fieles que siguen la doctrina católica y principalmente quienes miran al Vaticano y al Papa como referente. Eso por un lado. El segundo elemento que yo tomaría en cuestión tiene que ver con la sociedad civil y la forma de actuar en la sociedad civil, que creo que David y Claudia en cierta manera hablaron. Y acá nos volvemos a meter en la cuestión política. Por ejemplo, en Chile estamos enfrentando una situación política muy caliente porque desde el 18 de octubre del año pasado que hubo un estallido social y el gobierno de Chile está enfrentado con no solamente el Colegio de Médicos, sino también con numerosos movimientos sociales, incluyendo sectores de la Iglesia que apoyan a la gente que ha salido a las calles en contra del gobierno y que están ayudando claramente a los sectores carenciados en los lugares donde hace falta y donde no llega el gobierno. Ahí yo reafirmaría también lo que dijo David. La iglesia, es una historia de la iglesia, es algo que caracteriza a las iglesias, para no hablar de la iglesia católica, por supuesto, es la ayuda a la gente más necesitada. Y creo que en este sentido, de diversa manera, en los diferentes países hemos visto esa actuación. Por supuesto, sin desdeñar, reitero, el tema del vínculo político que hace que en algunos lugares, por ejemplo en la Argentina, sectores de la iglesia estén con el gobierno, o en Chile, sectores de la iglesia estén en contra del gobierno. Entonces, agarrándonos un poco a esta última reflexión de Pedro, David, ¿tú qué tensiones has visto entre autoridades e instituciones religiosas con respecto a la práctica religiosa durante esta pandemia? ¿Qué tipo de tensiones has visto? Pues en algunos casos, pienso particularmente en Sudamérica, en Colombia, sobre todo en las zonas más urbanas, también en Perú, en lugares donde está fuertemente restringido el culto público, pues vamos que ya cada vez hay más una sensación en la feligresía de incomodidad, de inconformidad con las autoridades, de una suerte de pleito político. Y vamos, algo de razonable hay en el tema de por qué se puede ir a ciertas actividades, tipo puedo pasar tiempo en el súper, en algunos lugares puedo ya ir ciertamente a actividades públicas como al cine, y aún así no me permites ir a misa, ir a mi culto, ir a la actividad religiosa de la iglesia, de la religión a la que yo pertenezco. Entonces, ya comienza a ver que lo hay también ahora mismo en algunas zonas con mucha presencia hispana en Estados Unidos, como por ejemplo San Francisco, ya comienza a haber un choque entre la libertad religiosa, la libertad de vivir mi credo, con las disposiciones
y la razonabilidad de las disposiciones que toman los estados entre sus medidas preventivas. Es decir, yo puedo aceptar algunas medidas razonables de prevención y otras ya se me hacen un poco exageradas. Esa es la situación que vamos viendo. Eso en los países en los que hay más restricciones. En otros, como acá en México, por ejemplo, más bien lo que se ha dado es de alguna forma, cada quien aborda sus responsabilidades. Como digo, la iglesia acá está trabajando algunos temas sociales y está dejando los temas de salud principalmente a las autoridades sin tratar de entrar mucho en conflicto. Ha habido algunos problemas, como en esto que lo mencionaba, de los capellanes que asistían a los hospitales, en algunos temas de permisos, pero era muy ligero. Ahora mismo en Perú, por ejemplo, donde todavía hay restricciones fuertes, la iglesia está tratando de trabajar de la mano del gobierno, la iglesia a nivel episcopado me refiero, está tratando de trabajar de la mano del gobierno para asistir en las carencias que tiene el sistema, llámese atención médica, llámese temas de respiradores, oxígeno, y para buscar una asociación mayor y un beneficio común mayor a la sociedad. Pero también pienso, no sé cómo lo verán un poco desde Argentina, pero pienso, por ejemplo, en la situación que ahora mismo se vive en Mendoza, en San Rafael, donde ya hay un problema que puede envolver tanto políticas públicas como política eclesial, como fieles, laicos, en los cuales hay ya una situación de yo quiero recibir la comunión de tal forma, yo quiero obedecer, no obedecer al obispo, que al mismo tiempo está obedeciendo ciertas normativas de salud locales. Ya comienza a haber un poco de eso, y yo creo que es producto justamente del desgaste de estos 5 meses, dependiendo de los países con restricciones más o menos fuertes que afectan a la libertad de culto. Si me permitís apartarnos un momento ahora de las tensiones entre autoridades y comunidades o instituciones, quisiera tratar también un aspecto que es importante sobre el impacto de la pandemia en la sociedad, y es en el caso del crecimiento exponencial de la violencia de género en la región. Y quizá Claudia, como experta en este tema, nos podría explicar un poco cómo ha ocurrido todo esto. Sí. Sí, esto es un fenómeno, digamos, que hemos visto crecer, como vos decías, exponencialmente durante la pandemia, en una región que es con los índices más altos de violencia hacia las mujeres en todo el mundo. Y eso no es un dato menor, o sea, el crecimiento se da sobre una realidad ya prácticamente desbordada de violencia hacia las mujeres, de feminicidios, de abusos de todo tipo. Y bueno, durante estos 5 o 6 meses hemos tenido que cubrir como agencia ecuménica de noticias, y en mi caso particular como quien trabaja con esta realidad de las mujeres, a muchísimos grupos de mujeres de fe que en asociación con organizaciones de la sociedad civil que no son necesariamente vinculadas a una fe, han estado acompañando a mujeres en estas realidades. Debo decir que no he visto más que algunas aisladas iniciativas de iglesias, y como dijo Pedro, hay que recalcar siempre que cuando hablamos de iglesias, hablamos de iglesias de distinta denominación, porque en América Latina cuando se dice iglesia habitualmente parece que es solo la iglesia católica. Acá estamos hablando de iglesias de distintas familias confesionales, y la verdad que no he visto una acción tal vez que pudiera salir a dar respuesta a esta realidad en este tiempo de pandemia, ni antes de este tiempo de pandemia. Voy a mencionar un caso puntual que se da acá en Argentina, que es una guardia pastoral para mujeres que sufren violencia, que abrió la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, y me pareció fantástico porque lo iniciaron durante la pandemia usando justamente las herramientas que nos da el mundo virtual, ¿no? Seguramente es una iniciativa que llegó para quedarse, pero fue justamente ante esta avalancha de denuncias y de realidad que prácticamente todos los días estamos cubriendo. Y lo que sí puedo decir en el medio de todo esto, y eso es la parte positiva que quiero encontrar, es la enorme cantidad de campañas, cursos, charlas, distintas formas de organización que las feministas cristianas y de otras fe, por ejemplo, algunas del Islam, inclusive del judaísmo, están multiplicando en la región para afrontar este tema y para decirse que no están solas, que como mujeres de fe este tema también les concierne y se está trabajando desde el acompañamiento espiritual,
pero también desde el acompañamiento de denuncia y de prevención de la violencia, ¿no? Y eso, María Paz, yo creo que es muy importante. Yo creo que la pandemia le ha dado un fuerte empuje al movimiento de las mujeres de fe feministas, porque existimos las mujeres de fe feministas en América Latina, que están creciendo y se están juntando virtualmente en una movida que yo creo que va a superar ampliamente la realidad de la pandemia. Y honestamente yo por eso agradezco, es el lado bueno que le encuentro a la pandemia. Nos encontró en esta realidad y nos permitió usar estas herramientas para decir, como mujeres de fe, dentro de las que yo me identifico, estamos trabajando también para prevenir la violencia, aunque nuestras instituciones eclesiales todavía parece que están mudas y sordas con respecto al tema en la mayoría de los casos, ¿no? Pedro, volviendo al tema de las tensiones que han podido surgir, vemos las tensiones muchas veces como unas autoridades que intentan decretar unas normas de protección de la salud pública y unas comunidades de fe que pueden no aceptar los elementos más drásticos o incluso elementos muy sencillos de esas normas. Sin embargo, en el caso de las gobernantes negacionistas es un poco al revés, ¿no? Es un poco el contrario, son las comunidades, las instituciones religiosas las que están pidiéndoles a personas como, por ejemplo, Bolsonaro que corrijan su actitud, ¿correcto? Sí, volvemos a la cuestión política, justamente. Un sector importante de la Iglesia Católica en Brasil está enfrentado con Jair Bolsonaro. Hay que recordar que en el caso de Brasil hay una fuerte historia de la teología para la liberación, muy importante, que además hace poco tiempo atrás, durante la pandemia, murió uno de sus referentes, Pedro Casaldáliga, y que esto, por supuesto, tiene que ver con un enfrentamiento político con el presidente Jair Bolsonaro. Por eso antes hablaba de algunos sectores evangélicos que justamente políticamente apoyan al presidente Bolsonaro. Creo que en el caso argentino no ha habido muchos enfrentamientos entre la Iglesia Católica y el gobierno. Sí hubo en un primer momento, cuando se determinó una cuarentena muy estricta, que nadie podía salir, algunos pequeños problemas con gente de la comunidad judía que había realizado 2 o 3 actos, sea porque hubieran realizado una fiesta o porque querían participar de un acto religioso. Pero la verdad, en el caso argentino, creo que se lo puede ver como un hecho aislado, no un enfrentamiento político importante. Y creo que si miramos la región, reitero, más allá del caso Brasil, que por supuesto es muy, muy particular, reitero el caso de Chile, porque también ahí la Iglesia Católica perdió algunos referentes importantes, algunos muy antiguos durante la pandemia, y también es una Iglesia Católica que hoy está enfrentada con el gobierno. Y no podemos dejar de lado la cuestión médica. Yo creo que es un tema que también hay que tomar en cuenta, el vínculo entre el personal sanitario, en el más amplio sentido de la palabra, con el aspecto religioso, en este caso frente a la propia pandemia, porque creo que en todos los países, sin excepción, es el personal sanitario el que está poniendo principalmente el cuerpo más allá de su historia religiosa. Tal vez lo de Ecuador, para cerrar un poco esto, lo de tu pregunta, tal vez lo de Ecuador sea un caso excepcional, pero ahí también tenemos que ver el hecho político. Un gobierno muy desprestigiado de Lenín Moreno, y donde se acumulaban cadáveres en la ciudad de Guayaquil en un primer momento, y también había un enfrentamiento político con sectores de la iglesia. La política está en todos lados, esto es inevitable, nos atraviesa las diferentes iglesias, y la relación que tejen los gobiernos justamente con esas iglesias, sin hablar de los sectores tal vez más alejados de los grandes centros urbanos, que tal vez en el caso de México, David seguramente podrá explayarse, o en algunos casos de Brasil, donde también ha habido algunos problemas en el Amazonas.
Una cuestión que aquí en Europa se ha leído bastante respecto de Latinoamérica en esta época de pandemia es el tema de la desinformación y de los bulos y de los fake news. Y como eso ocurre en todos los continentes con el COVID-19, me preguntaba si en vuestro caso ha sido peor o ha sido como en todas partes, o qué tipo de influencia ha tenido, porque somos periodistas al final, de eso tenemos que hablar. David. Pues creo que la situación que tomándonos por sorpresa a todos, creo que ha sido el espacio perfecto para que germinen los bulos. Es justamente el hecho de que, vamos, la ciencia ha ido justamente, como siempre, ir descubriendo, experimentando sobre el camino, sobre algo que es bastante nuevo. Entonces, ha sido caldo de cultivo para que todo tipo de historias surgieran aquí. Entonces, tenemos de la cantidad de bulos médicos que puede haber, tenemos y también es verdad que yo creo que en el factor religioso, en lo que a veces se entiende como una confrontación, si se quiere, entre ciencia y fe, entre fe y razón, para muchos ha sido encontrar en la carencia una respuesta concreta y definitiva de la ciencia, les ha facilitado el campo de la especulación. Entonces, el hecho de que, vamos, hace algunos meses, como también lo decía acá un reconocido médico mexicano, el doctor Alejandro Macías, que fue el SAR contra la influenza en 2009, él mismo decía, hace 5 o 6 meses, quizá a inicios de año, uno podía decir, no, el uso de la mascarilla, por ejemplo, es efectivamente, pues no necesariamente tan bueno, lo decían los CDC en Estados Unidos, y ahora es todo lo contrario. Y es porque, vamos, la ciencia tiene este progreso natural, pero en el camino nos encontramos todas las, si se quiere llamarlas así, supersticiones, basadas en que, bueno, ok, entonces la mascarilla es mala, la mascarilla, seguramente todos han escuchado esas informaciones por ahí, la mascarilla más bien me mata porque estoy respirando mi propio dióxido de carbono, ahora una de las más populares es el uso del dióxido de cloro como medida preventiva o para curar supuestamente el coronavirus. Entonces pasan esas cosas. Y llevándolo un poco más al tema religioso, también pasa en temas de fe. Por ejemplo, nosotros abordamos muy seguido noticias falsas referentes a mensajes del Papa Francisco. Y nada más comenzando la pandemia, me parece, digamos, la parte más crítica para el lado de América Latina de la pandemia, surgió una historia de que el Papa tenía una oración pidiendo una cosa como que la sangre de Cristo nos proteja, y con esa oración el Papa aseguraba que ya estábamos todos protegidos del coronavirus. Eso obviamente era falso, pero se difundió mucho a través de WhatsApp, de Facebook y todo esto. Y como digo, es producto, yo creo que el hecho de que la pandemia, la situación de este coronavirus nuevo, nos haya cogido a todos desprevenidos, a científicos desprevenidos, que ha facilitado que la especulación, que la creatividad, si se quiere, para bulos. Yo siempre trato de pensar que muchos de estos parten de la mejor de las intenciones, aunque tengan el peor de los resultados, pero que mucha gente, pues, en su desinformación cree este tipo de especulaciones, y lamentablemente eso puede llegar efectivamente a costar vidas. Y eso, yo diría que un poco ese es mi análisis de cómo este tema ha sucedido y ha impactado definitivamente las comunidades de fe en América Latina. Y Claudia, ¿puedes Sí, decirnos sí, algo sí, sobre esta rapidito. cuestión? Sí, yo creo que lo que a nosotros nos pasó desde un ámbito más ecuménico, digamos, fue por ahí tener que estar rechazando de alguna manera también la publicación y demás, porque obviamente hay un criterio editorial para esto, las lecturas tremendistas de los textos bíblicos, ¿no? O sea, todo apocalíptico. Entonces, el texto bíblico da para que vos puedas decir lo que tengas ganas de decir, si le haces una interpretación rebuscada. Y entonces había aparecido mucho de esto, de la cuestión tremendista, del apocalíptico, y bueno, hay que trabajar bastante sobre eso.
Y bueno, yo creo que acá nos trae un tema muy fuerte en América Latina, que también daría para otra cosa, que es que las iglesias, las comunidades de fe cristianas tienden a los binarismos, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo demoníaco y lo no demoníaco, bueno, lo que te salva y lo que te pierde, y ese realmente, con un continente donde la iglesia tiene más del 50% de credibilidad en la población, es una influencia que puede ser usada para cosas muy buenas o para cosas muy malas. Entonces yo creo que ahí está uno de los grandes riesgos que tenemos en el trabajo de comunicación religiosa en América Latina. Y Pedro, para cerrar esta ronda. Sí, yo agregaría un elemento para diferenciar respecto a las noticias falsas. Una es la información que circula por los grandes medios de comunicación y otra es la información que circula dentro de las diferentes comunidades religiosas, que me parece que hay que distinguir. Para tomar un ejemplo concreto, en prácticamente todos los países de la región, me atrevería a decir que en toda América Latina y el Caribe, por lo menos en la parte donde se habla castellano y portugués, hay radios con una fuerte influencia, radios evangélicas, con una muy fuerte influencia sobre sus fieles, y que están en televisión y en radio. En radio por lo general se los puede escuchar más a la noche, pero en muchas ondas se los puede sintonizar también durante el día. Yo tengo por costumbre escuchar a varias de estas emisiones para saber justamente qué postura están teniendo frente a un determinado momento que se vive. Y para mi asombro, en muchas de las emisiones que escuché, reconozco que obviamente no escuché ni todas las emisiones ni de todos los países, el coronavirus parece no existir. Parece haber un mensaje de la salvación personal como si no hubiera coronavirus. No es que hablen en contra del coronavirus o a favor, pasa siempre por la salvación personal en muchos de estos programas de radio y televisión. Pero por otra parte, también hay que resaltar que en un movimiento en contra del uso de la mascarilla en varios de nuestros países de América Latina, creo que no hay una visibilidad de los movimientos religiosos. Corríjanme, David y Claudia, pero me parece que esos movimientos están más liderados por así llamados libertarios que no necesariamente profesan una religión. Yo no sé si alguno de nuestros países de la región podemos decir que hay algún movimiento religioso que encabece la lucha en las calles en contra del uso del tapabocas. David, Claudia, no sé si lo hay, me parece que no lo hay. Y esto es un detalle para señalar, porque esto quiere decir que no hay visibilidad de estos grupos oponiéndose a la lucha establecida desde los gobiernos en contra del coronavirus. Un poco tal vez retomando lo que decía David antes. Los gobiernos bajan una línea respecto de lo que hay que hacer. No parece haber un enfrentamiento, por ejemplo, en el caso de los tapabocas, con los sectores religiosos, dejando tal vez de lado el caso de Brasil, que es muy particular, pero muchos de los grupos evangélicos están en sintonía con el gobierno de Jair Bolsonaro. Por eso resalto que los movimientos en contra de, que plantean que el coronavirus es toda una gran conspiración, que el coronavirus es un gran invento, que no hay que usar tapabocas, como se vieron manifestaciones también en el Reino de España o en Alemania, en América Latina, no están encabezados por movimientos religiosos, pero tal vez Claudia y David pueden complementar lo que yo diga. Obviamente yo tampoco sé lo que pasa exactamente en cada uno de los países con cada uno de los movimientos. Es una percepción que tengo. Bueno, me temo que tenemos que dar por terminada nuestra conversación. Hemos alcanzado el tiempo pactado. Muchas gracias a los tres ponentes. El vídeo de esta conversación puede volver a verse en esta misma página de Facebook y próximamente también en la página web de la International Association of Religion Journalists. Muchas gracias por escucharnos y saludos cordiales. Gracias.